Hola, Dios les bendiga. Hola, Dios les bendiga. Qué alegría, gracias a nuestro Señor, poder compartir con ustedes nuevamente una nueva reflexión de la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar acerca de la luz del Evangelio de Cristo. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación. Comparte esta reflexión, compártela en tus redes sociales, para que muchas más personas puedan llegar a los pies de Cristo. Amén. Amén. Bueno, vámonos a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 8 al 10. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Amén. Bueno, mira lo importante que dice el apóstol Pablo aquí. Dice, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. ¿Quién es nuestro Señor? Jesucristo es nuestro Señor, ¿cierto? Entonces no podemos avergonzarnos de hablar de Cristo en ningún momento, en ninguna circunstancia. Dice, ahí estaba hablando Pablo de que ni de él, porque Pablo pues era el que estaba predicando y era un ejemplo del Evangelio de Cristo. Dice el 9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Mire, no es por nada que nosotros hayamos hecho, que porque usted fue de rodillas a buga, que porque usted se dio latigazos en la espalda. No, no es por nada de eso que Dios haya puesto los ojos en nosotros. Nada. Él puso su mirada en nosotros por una promesa que Él había hecho. Mire lo que dice aquí más adelante. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. O sea, Dios ya tenía un propósito de salvación para la humanidad. Y dio lo mejor, que es Jesucristo. Nosotros no dimos nada. Dios dio a Jesucristo. Amén. Amén. Dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Evangelio significa buenas noticias. Jesús vino a darnos las buenas noticias de salvación. ¿Cierto? Nos dijo, amen a Dios y amen a su prójimo, que son los dos principales mandamientos. Hagan lo que yo hago, sean ejemplo de mí, y lo dejó escrito. Miren, este es el Evangelio. Por este Evangelio es que podemos decir que podemos ver la luz de la vida eterna. ¿Sí? Entonces, Jesús nos trajo la luz. ¿Qué pasa en una noche oscura, cuando se va la electricidad y no hay luna? ¿Qué pasa en una noche así? No se ve nada. No hay luz. Claro, no se ve nada, ¿cierto? Y entonces, ¿qué hay que hacer para poder ver? Prender una vela, una linterna, un fósforo, ¿cierto? Entonces, tenemos que utilizar un elemento que nos produzca luz. Algo que nos produzca luz. Entonces, eso fue lo que hizo Dios. Mandó, nosotros estamos en la oscuridad, en las tinieblas del pecado, en las tinieblas de la muerte. Pero Dios mandó la luz, una luz para que alumbrara nuestro entendimiento. ¿Sí? Entonces, esa luz, mira lo que dice en 1 de Pedro capítulo 2, versículos 9 al 10. Dice así la palabra del Señor. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios,
que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Mire, vea, dice el apóstol Pablo aquí, que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Vuelve a repetir lo mismo. Nosotros no adquirimos a Dios, Dios nos adquirió a nosotros. Nos compró por medio del sacrificio de Cristo de la cruz. Amén. Entonces dice, el versículo 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Me devuelvo al versículo 9. Dice, para que anuncie las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces Dios nos rescató para que nosotros anunciemos a Cristo. Porque Cristo nos sacó de las tinieblas del pecado a su luz admirable. ¿Sí? O sea, cuando uno va en la oscuridad en un camino y hay un hueco y no hay cómo alumbrar, ¿usted para dónde cae? Pues se puede caer al hueco, ¿cierto? Y perdió la vida. Eso pasaba con nosotros. Nosotros íbamos para un hueco. Íbamos a morir por la eternidad. Pero la luz de Cristo resplandeció y nos permitió ver que íbamos a ese hueco. Entonces nos trajo la salvación. Ahora, ¿cómo sabemos que Cristo es la luz? ¿Cómo sabemos que Cristo es la luz? Pues muy sencillo. Primera de Juan, capítulo 1, 5, 7. Lo leo yo. Primera de Juan, capítulo 1, versículo del 5 al 7. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Miren, dice aquí en el subtítulo, Dios es luz. Este es el mensaje que hoy hemos oído de él. ¿De quién? De Jesucristo. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. O sea, cuando Dios viene a nuestra vida, Jesús viene a nuestra vida, se nos quitan las vendas, se nos alumbra nuestra mente para poder ver hacia dónde vamos. Y cuando alumbra nuestra mente y nuestro corazón, pues yo digo, no, yo no me quiero ir al hueco. Yo me quiero ir para el cielo con Cristo. ¿Sí? Y dice, Dios es luz y no hay tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él, o sea, si usted y yo, y usted amigo que nos ve allí en el internet, si usted dice, no, es que yo soy muy buena gente, yo creo en Dios, yo ando con Dios, yo creo en Jesús, pero mire lo que dice aquí. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Qué es andar en tinieblas? Andar en tinieblas es practicar el pecado, mentir, robar, fornicar, adulterar, hurtar. Bueno, hay un listado, ¿sí? Ese listado de pecado que a Dios no le agrada es andar en tinieblas. Y si usted dice, no, es que yo ando con Dios de la mano y yo creo en Dios, pero usted hace todo esto, usted está en tinieblas. Y dice, pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Sí? Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Jesucristo es la luz. Repito, mire, la palabra nos lo dice muy claro. Jesucristo es la luz. Y si yo digo que ando agarrado de Cristo o que ando de la mano de Dios, pero practico el pecado, estoy en oscuridad. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Que le pidamos perdón a Dios.
que Él es fiel y justo para perdonarnos. Amén. Entonces vas a reflexionar después de este devocional, ¿cuál es tu pecado? Y le vas a decir a Dios que te perdone. Le vas a pedir perdón a Dios, porque Él es fiel y justo para perdonar. Y vas a empezar a caminar en la luz de Cristo. ¿Y cómo puedes alumbrar tu mente y tu corazón? Si tienes una Biblia en la casa, empieza a leerla. Entra a tu cuarto y ora con el Señor. Orar es hablar con Dios. Habla con Dios. ¿Sí? Busca la presencia de Dios. Y vas a caminar en la luz admirable de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a darle gracias a Dios y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine con el Evangelio de Cristo. Amén. Amado Rey Celestial, tú eres maravilloso. Gracias por el regalo de Jesucristo, quien nos trajo la luz del Evangelio, la luz de las buenas noticias. Gracias porque gracias a Jesús hemos pasado de las tinieblas a su luz admirable, a su luz resplandeciente, a la luz que ilumina nuestro camino. Gracias, Señor. Ayúdanos a aferrarnos de Cristo. Y si ya estamos caminando con Cristo y estamos pecando, Señor, muéstranos ese pecado para que no andemos más en tinieblas, sino que al contrario, resplandezca la luz de Cristo en nuestros corazones. Mi Señor, exaltamos tu nombre, bendecimos tu nombre, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya la gloria, en Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Nos vemos en el próximo devocional. Recuerda, todos los días de lunes a viernes a las 10 de la mañana por tu canal, Iglesia Comunidad Cristiana Bendición Canal. Un abrazo. Dios Chao, bendiga. chao.